Estamos nuevamente con Max Weber y hoy nos toca atender algún asunto fundamental de este autor, o posiblemente tres asuntos. Quisiera abordar con mucho más detalle este notable autor del que soy particularmente un admirador nato, pero es importante que avancemos y avancemos con los tres puntos seguramente más didácticos sobre Max Weber. La primera de las tesis centrales que debemos comprender es esto: la política como vocación. Es una vocación la política. El otro día escuchaba a un amigo que me decía: yo quiero entrar a la política, pero no quiero que me paguen un sueldo, yo simplemente quiero contribuir a la sociedad. Ese era su mensaje central, ese era el mensaje corto de su intención acalorada, apasionada, y nos mostraba que la política no debe ser una profesión. El momento que convertimos a la política en una profesión se convierte en una cuestión mercantil, se convierte en un negocio y por supuesto ya no atendemos los asuntos centrales, que son básicamente atender a tus problemas, los problemas de la gente. La política, por lo tanto, no debe ser una profesión. Este es el mensaje de mi amigo. ¿Y dónde está en ese mensaje muy simple de entender Max Weber? Cuando nos habla de política como vocación, nos habla de gente que tiene ganas de ser política. Y aquí está la contradicción central, ¿no? La política es un asunto que nos lleva justamente al dilema o a la discusión de si se vive para la política o se vive de la política. Se vive para la política, uno entrega el alma y corazón en la política, como quería ser este amigo que digo, o uno vive de ella y simplemente cobra su salario y no aparece. En 5 años de diputado no se conoce seguramente al 95% de esos señores que supuestamente nos representan, porque han decidido vivir simplemente de la política. ¿Cuál es la opinión que merece nuestra atención? Justamente atendiendo a este escrito, este fascinante escrito de Max Weber, que lo hizo además un poquito así como borrador, simplemente señaló algunos apuntes y grabó una clase, y grabó más bien una conferencia que fue finalmente escrita y presentada como su libro, un pequeño libro, una pequeña exposición que terminó siendo un libro, La política como vocación. ¿Qué significa esto? Que posiblemente no estemos ni en uno ni en otro parámetro, ni se vive para la política de forma gratuita, como quería mi amigo, ni se vive de la política simplemente para jalar algún rédito personal, para ganar platita. Bueno, soy político y después de haber sido elegido no hago absolutamente nada. O en general, de toda la tropa de ministros, posiblemente una cuarta parte trabaje. Y de ahí para abajo, el trabajo es obviamente descendente hasta llegar a un director o simplemente a un consultor, donde el 90% es ser pariente de algún viceministro y bueno, está trabajando ahí, pero no hay realmente una entrega. ¿Qué significa eso? Que uno vive de la política. La política se ha convertido en un negocio personal, como podría ser cualquier otro. La política adquiere este contenido casi delictivo, ¿no? No hago nada, pero gano, vivo de la política. Y el otro es el contenido de mi amigo. Vivo, así sea, zaparrastrosamente, así sea dificultosamente, pero vivo para la política. Me entrego plenamente. Es una visión casi moral, es una visión cristiana, es una visión religiosa de la política que no acepta ninguna vaga. Carajo, cuidado, me estén pagando. Y esa visión, por supuesto, se traslada a nuestro rubro. Por eso me parece tan importante tocar este punto. Si alguien, por decirles en Viacha, llama a un médico, sabe que si lo está llamando le tiene que pagar. Sin embargo, es diferente con nosotros. Si alguien en Viacha llama a un politólogo, es para no pagarle. Ya, hermanito, ven a darnos una charla. Excelente, perfecto, voy a darles la charla que quieran. ¿Cuánto me van a pagar? No, pues nada, tú sabes, es simplemente para que la gente aprenda un poco. A un médico se le paga, a un politólogo no. Este es el punto central. Hay una concepción directa o indirecta de que el politólogo es un ser afable, es un buen hombre, no es una persona entregada en servicio a la gente para satisfacerla. Y no hay necesidad, pues, entonces de cobrar. No seas, pues, taur, no seas, pues, mamón, no seas, pues, ambicioso, Diego Ayo. ¿Cómo vas a cobrar? ¿No? Los médicos que cobran porque es una profesión, lo tuyo es una vocación. Señores, ese no es el término al que nosotros tenemos que subirnos. Yo por lo menos no lo voy a hacer.
Sin embargo, el otro término es peor, que 5 años chupes, eh, comas, te satisfagas con ese dinero que te entra todos los meses a tu cuenta y tú no es nada, no hay ningún aporte. ¿Cuál es el aporte individual? Si alguno de ustedes me haría una tesis y trataría justamente de observar cuál es el aporte individual, particular, de 3, 4, 5, 10 diputados en la construcción de lo que se llama Bolivia, en la construcción de esta nación. ¿Cuál es su aporte? ¿Hay algún aporte? ¿O simplemente tienen que levantar la mano? ¿Se dan cuenta que este ejercicio de levantar la mano se vuelve mucho más denigrante cuando uno analiza la política en este sentido? La política no es simplemente un asunto para vivir de ella. ¿No? Levantar la mano y decir, pues que pruebe lo que sea, no importa. Yo recibo mi sueldo y con eso mis hijos tienen colegio, yo puedo ir al parque, me puedo ir a Pollos Copacabana y pare de contar, por lo tanto no me importa los resultados de la política, me importa la política como tal, simplemente como un imán para traer plata, ¿no? Simplemente como la plataforma de recepción de sueldos. Esta es la noción de política. Fíjense en los dos extremos, o el extremo salvador, casi moral, o el extremo diríamos inmoral. La política, señora, está en el centro. No tiene ni esta connotación moral, ni tiene esta connotación inmoral. Tenemos que recibir un sueldo, tenemos que recibir recursos por nuestros consejos, ¿no? Por nuestras consultorías, por nuestro asesoramiento. Claro que sí. Y si vamos a ir a dar una charla viacha, claro que tenemos que recibir plata, igual que recibiría ese médico. Posiblemente la disyuntiva esté en las diferencias de precio, eso sí es negociable, por supuesto que sí. Ya, el médico cobra consulta 150. Tú por charla tendrás que cobrar ¿cuánto? 20, 30 pesos. Ese es el asunto que tenemos que remediar. Pero nosotros ni somos curas, sacerdotes morales que vamos por el país a mostrar abiertamente, ¿no? Bondadosamente nuestras virtudes como politólogos. No, no, ¿cómo vamos a cobrar? Ni somos los inmorales, inmorales. Fíjense ustedes, saltando un poquito de lo que es la senda estrictamente política. En términos maquiavelos, la política está al margen de la moralidad. Son dos sendas no necesariamente compatibles, o incluso incompatibles. Pero digamos, yo no creo eso. Dándole un contenido algo moral a la política. Está bien que no hagas nada y que 5 años simplemente cobres el sueldo, te hagas reelegir y 10 años no hagas más que cobrar el sueldo, no hagas absolutamente nada más que levantar la mano. Esta es la interrogante que tenemos que hacernos. ¿Dónde quieren estar ustedes? Yo personalmente, para sintetizarlo, quiero cobrar un sueldo. Por supuesto, quiero vivir, quiero cobrar un sueldo como en cualquier profesión. La política como profesión, no la política solamente como vocación. Pero al mismo tiempo la política como vocación es una entrega. Es decir, es hacer bien el trabajo, no es solamente cobrar como médico y matar pacientes o dejarlos morir. Señores, hay que trabajar y hay que sanarlo y hay que curarlo. Esa es la idea de un buen politólogo. Entonces la política adquiere vocación. ¿No es un poquito casi de perogrullo decir esto? La política como vocación. Yo creo que sí, podríamos escribir un libro donde digamos el médico como vocación. ¿Se imaginan ustedes un título así? El título de un libro que diga la política, perdón, la medicina como vocación. No, porque está implícito. Es algo que lo sabemos. Un médico tiene que salvar vidas. Un médico tiene que mejorar la vida de la gente. Un médico que solamente cobre un sueldo no sirve. Hay algo de esto, comparándolo con nosotros, hay algo de esto en nuestra labor de politólogos. Por supuesto que hay. No debería ser dicho. Pero un buen politólogo, sin que te estén diciendo que bueno que eres hermanito, puta, que bien lo has hecho, tiene que intentar salvar la vida de la gente. Hoy tenemos coronavirus, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que intervenir y hay que intervenir creativamente. ¿Qué propuestas damos? ¿Qué leemos? ¿Cómo lo han hecho en Japón? ¿Cómo lo han hecho, por ejemplo, en China? ¿Qué soluciones han tomado en Italia? Es decir, hay que saber, porque esa es la función de un politólogo. Vocación sobre todo. La vocación no se la puede perder. Si uno está ahí solamente por cobrar un sueldo, no sirve. Pero uno tiene que cobrar un sueldo. Este es el primer elemento de Max Weber, que por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo no escribiría en 2020 un libro que diga la política como vocación, porque la política es una profesión, pero es una profesión con vocación. Casi es una verdad de perogrullo. ¿Puede haber una profesión sin vocación? Es lo que estamos diciendo en el fondo. Sí puede haber, por supuesto que sí. Esos son los mediocres, los perdedores, los abusivos, ¿no? Esos que justamente lucran
del Estado, de quien les paga sin hacer absolutamente nada. Presentan su título y dicen, soy profesional, dígame licenciado. Nos encanta que nos diga licenciado además. Señores, la política entonces es profesión y es vocación simultáneamente, como tiene que ser la medicina, como tiene que ser la ingeniería. En realidad no tiene nada de perogrullo. Esta primera presentación es para decirles que nuestra profesión es absolutamente normal. No tiene nada de celestial, no es que se ha escrito un libro de los políticos para que tengan vocación, no. Toda profesión tiene que ser hecha con esa pasión, con esa entrega, ¿no? Con un sentido ulterior. Es decir, voy a mejorar la vida de esa gente. Por lo tanto, me convierto en un politólogo, ¿para qué? Para hacer capacitación y asistencia técnica para mejorar la vida de unos señores. ¿En qué? En lo que son políticas de vivienda, en lo que son políticas, por ejemplo, antidrogas, para que no consuman. Perfecto, hay una vocación por detrás. Eso no significa no ganar plata, significa ganarla claramente, pero siempre con este pequeño ideal de vida, consubstancial a nuestra entrega. Eso es lo primero que nos dice Max Weber, y por supuesto tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Es parte justamente de este juego de poder que, que solamente un torpe podría dejar de un lado. Señores, ¿qué más vemos? Segundo gran punto de esta clase, los liderazgos. Uno de los puntos centrales de Max Weber es el juego de los liderazgos. Es este trípode de liderazgos. El liderazgo tradicional, el liderazgo legal y el liderazgo carismático. Sin embargo, todos los análisis se han quedado solamente en la ejemplificación de estos tres liderazgos y no en su análisis de lo coyuntural. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Hay algún nuevo liderazgo? Yo sinceramente creo que sí. Yo creo que sí. Hay una suerte de ebullición de un nuevo liderazgo. En todo caso, tengámoslo muy claro. Y esto es lo que precisamente nos dice el señor Weber. ¿Qué es el liderazgo tradicional? Señores, simplemente porque has nacido con cierta alcurnia, eres hijo de rey, vas a ser rey. Che, pero eres medio pelotudo, eres medio burro. No, no importa, vas a ser rey. Simplemente porque esa es justamente la cadena de liderazgos. Los burros también nos gobiernan. Simplemente que esos burros supuestamente son hijos de Dios, o son sobrinos de Dios, o son allegaditos de Dios. Pero son eh, la clase selecta que merece gobernarnos, debe gobernarnos. Claro, fíjense ustedes, es una alabanza tácita a la mediocridad absoluta. Estamos sujetos simplemente a que unos individuos que tienen sangre azul nos gobiernen. Pero ahí está la pregunta, ¿gobiernan pensando en la gente? Por supuesto que no, es un liderazgo tradicional. No es casual que en general el 99% de la historia de la humanidad haya estado copada por este tipo de gobiernos que han empobrecido a la gente. El 99% de la población era pobre y el 1% no era pobre, era rica, además riquísima, y las diferencias eran enormes. Si ustedes ven alguna película incluso sobre Versalles, claro, Luis XIV era tremendamente millonario y las masas no tenían ni siquiera baño. ¿Se fijan ustedes eso? Hay unas diferencias diametrales enormes. ¿Por qué? Porque no tenían esa obligación. El liderazgo tradicional no tiene esa capacidad de decir, a ver, ¿qué estará pasando con esa gente? No, a mí no me da la pega esa gente. A mí me da pena mi sangre azul. Me da pega mi sangre azul. ¿Quiénes han sido mis padres, mis abuelos, tatarabuelos? Todos eran reyes, virreyes, duques. Por lo tanto, yo también soy parte de ese legado y tengo la capacidad y posibilidad de decirles a ustedes, soy rey porque tengo una sangre especial, porque soy especial, porque soy mejor. Este era el mensaje tácito del liderazgo tradicional. ¿Cuál es el liderazgo legal? El liderazgo legal es que hay una norma que dice, unos términos de referencia que dicen, te hemos contratado para que hagas tres productos. Primer producto, vayas a Beni y hables con los indígenas. Segundo producto, logres que los indígenas tengan la capacidad de participar y coparticipar en los municipios de manera activa. Tercer producto, no solamente que logres eso, sino que traigas a 10 indígenas y los muestres en las cámaras y muestres que realmente ha habido un avance social. Tres productos, perfecto. Es un liderazgo legal. Te han contratado no precisamente porque tienes capacidad de seducir a la gente, porque tienes la capacidad, por ejemplo, de gobernar un país. No necesariamente. Tienes capacidad para hacer a la consultoría que te ha pedido que hagas. No, la legalidad prima.
Ya no es la tradición, es la legalidad. Lo legal es lo que está fijado acá. ¿Quiénes son líderes legales hoy en día? Los gestores públicos, viceministros, por ejemplo. No, gente con mucho talento, puede ser tecnócrata, los tecnócratas. Esto es una apología a la tecnocracia. Los tecnócratas, por supuesto, son líderes y pueden ser líderes, pero son líderes legales. Y aquí entra la tercera tanda de liderazgos absolutamente imprescindible para que nos entendamos, el liderazgo carismático. Max Weber en los años 20, 1920, soñaba con un líder que rompa esa tradición, mirando al pasado o esa legalidad, mirando solamente a la norma escrita, muchas veces fría, ¿no? Que rompa todo eso. Ese es justamente el liderazgo carismático. Imagínense ustedes una línea recta que vaya constantemente eh, en el tiempo de forma similar, ¿no? Es una línea recta. ¿Qué es el liderazgo carismático? Es la ruptura de esa línea. Se rompe, ¿no es cierto? Y el liderazgo sube, quiebra esa linealidad tan pausada de la historia, esa rutina, esa rutinización del liderazgo, y justamente permite que nazcan los liderazgos carismáticos. Esta era la idea. Este era el llamado que hacíamos, por ejemplo, a Hitler. Rompe absolutamente todos los códigos legales y tradicionales y surge como una nueva deidad prácticamente, ¿no? Hay algo de eso en Evo Morales. ¿Se acuerdan ustedes que nos decía que la ley no importa? A mí no me interesa. Hay algo de quiebre de lo tradicional, seguro que sí. Hay un liderazgo carismático indudable, ¿no? Es muy importante considerar todos estos tres liderazgos. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Hay una suerte de cuarto liderazgo? Posiblemente sí. Un liderazgo que no se basa en el carisma, porque fíjense ustedes, el carisma puede ser perverso. Puede haber un carisma claramente visibilizado en un Hitler. ¿Para qué? Para casi destruir la nación y destruir el mundo en su conjunto. Esta es la noción de liderazgo carismático, que puede tener repercusiones negativas. Por eso es importante el freno de la ley, que diga, no, un momentito, ¿no? Momentito, no puedes hacer lo que te da la gana. Sin embargo, este liderazgo carismático está empezando a enaltecer a las figuras, incluso con legalidad y hasta con tradición, a las figuras mediáticas. La imagen pesa sobre la ley, por supuesto, sobre la tradición, e incluso sobre el carisma entendido tradicionalmente como el de aquel personaje público que puede solucionar los problemas de la gente. No, aquí no. Aquí lo mediático predomina, ¿no? La posibilidad de que los medios te encumbren y te vuelvan realmente casi un ser magnánimo con capacidad y posibilidad de resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces uno prende el televisor y ve a un Evo Morales caminando casi descalzo por el mar, ¿no? Está caminando sobre las olas, ¿no? Entonces evidentemente este carisma básicamente que va en conjunción, básicamente conjunto a la posibilidad de tener un líder que resuelva los problemas de la gente, pasa a este liderazgo carismático, endeble, coyuntural, de mucha visibilidad, de mucha apariencia, de mucha jactancia. Incluso lo hemos visto en los liderazgos, que esto es un análisis que vale la pena hacer. ¿Quién pesa más, un líder viejo o un líder joven churro? Por supuesto, el joven churro, ¿no? Es decir, las imágenes empiezan a determinar el contenido del carisma. Esto es realmente tétrico, porque llegamos finalmente en este último momento a una combinación de liderazgos. Es tradición, sí, porque soy hijo y nieto de políticos. ¿Es legal? Sí, es legal, me he presentado legalmente, estoy cumpliendo todo, pero es carismático, es absolutamente carismático. Y en imagen, ¿no? Tratando de conquistar a la gente con pequeñas cosas. La gente lee un ensayo de 35 páginas, no, mejor ve un programa de comida, ¿no? Entonces, por eso los últimos grandes, entre comillas, líderes de la imagen, de la pantalla, son muchachitos haciendo viajes o cocinando o contando chistes. Pesan más que los políticos tradicionales, el carisma tradicional. Claro, por supuesto que sí. Una columna bien escrita, bien pensada, 10 días de pensamiento, firme y claro, ¿te generan cuántos? Adeptos. ¿100? ¿150? 300 por ahí, en una de esas si tienes suerte. ¿Cuántos adeptos puede tener alguno de estos muchachos? ¿10.000? ¿20.000? ¿30.000? Y claro, aquí entramos entonces a lo que es esta serie, que no recuerdo el nombre, que es fascinante, ¿no?
cada que tienes likes y por más likes pasas a una categoría superior de ciudadano. Hay 5 categorías. La quinta categoría es la más reluciente, ¿no? Mientras más likes tengas, subes más. Es decir, eres un ciudadano en función al gusto de la gente, no a lo que produzcas, en función a lo que pareces, no a lo que eres, en función realmente a la imagen que creas, no a lo que puedas dar. Este tipo de liderazgos es lo que estamos creando hoy en día en Bolivia. Max Weber se queda chiquito, ¿no? Es una suerte de cuarto liderazgo, ¿no? Legal, carismático, tradicional, todo junto, pero básicamente envuelto en esta constelación de imágenes. Es el segundo parámetro que vale la pena que tengamos en cuenta. Y hay un tercer parámetro que me parece esencial, ¿no? Que se llama la ética protestante, que también les ha dado un artículo. ¿Qué es la ética protestante, señores? Señores, si se fijan ustedes, en ciertas épocas de la humanidad, trabajar era casi un pecado, era una cosa, ¿no es cierto?, que te contaminaba. ¿Cómo ibas a estar 8 o 10 horas trabajando? No, el trabajo era para los pobres. Yo no trabajo. Yo soy aristócrata. Yo no tengo que trabajar, no tengo que estar enmugreciendo mis manos con trabajos, ¿no? Esta era la ética católica. Los curas, reyes, no trabajamos. La gente de Alcuria no trabaja. El trabajo es algo degradante, ¿no? Es algo más bien que te prostituye. Y aquí surge la ética protestante y nos muestra que el trabajo te enaltece. Es decir, el primer valor de un protestante no es la familia. El primer valor es el trabajo. El segundo valor es la familia, ¿no? Pero el trabajo entonces se convierte en algo ético, en algo que no lo habíamos visto antes. Hoy nos parece casi normal, en esa época por supuesto no lo era. Hoy nos parece normal que tengamos la posibilidad de ponderar esto. Yo lo he ponderado con un señor que se llama Canessa, Andrew Canessa, un antropólogo que tiene una tesis de doctorado sobre Bolivia, sumamente interesante, y en algunos de sus artículos nos muestra algo, que una comunidad del altiplano se divide. Mitad de la comunidad se dedica al rito, se dedica a la fiesta, se dedica justamente a lo que se llama la tradición, ¿no es cierto? Chupamos, bebemos, comemos. Otros no, otros protestantes dejan de tomar, no vuelven a tomar, y se dedican a ¿qué? A ahorrar la plata y no gastarla en esa fiesta. Y al ahorrar la plata se compran un camión, y al comprarse un camión transforman su modo de ser tradicional, ritual, muy embebido en esta lógica de dioses, de seres demiurgos, ¿no? de afincarte realmente en esta religiosidad o en esta lógica espiritual, y más bien con esa plata compran un camión y se convierte en una burguesía indígena. Y terminan apropiándose de la otra mitad de los indígenas, de estos que chupaban, de estos que tenían tradiciones, de esos que eran tan rituales o tan ritualizados a lo largo del tiempo. Nuestros no. Estos se van a otro extremo y termina más bien no chupando. Y esa plata con la que chupaban, compran un camión, ¿no? En vez de estar 10 años chupando y gastando tal plata, no. Todos, hijos, nietos, además, no. Todos ahorramos y esa plata la destinamos a un camión. Entonces aquí tiene realmente la mejor muestra, el mejor ejemplo de lo que es la ética tradicional, de lo que es esta ética protestante, tan vanagloriada por Max Weber al ver a los alemanes, que en 1871 recién creaban un país y en 1900 ya eran dominantes, ya tenían mayor producción industrial que países largamente nacionalistas como Estados Unidos, ya producían más. ¿Por qué? Porque se embeben de esta ética protestante. El trabajo termina siendo algo sagrado. El trabajo, la posibilidad de producir termina siendo algo sagrado. No es meramente algo anecdótico, algo que lo podemos hacer, pero primero está el rito, primero están los dioses, primero está simplemente, además, mi alcurnia y por lo tanto no trabajo. No, señores, primero es el trabajo y la necesidad de producir y la necesidad de ser mejores y traer plata a la casa y de que el país tenga un PIB no del 0,1%, sino del 5%, del 10%. Esta es la ética protestante. Y esto es lo fascinante de Max Weber, que logra ver esto. ¿Dónde está entonces la diferencia entre un país y otro? No necesariamente en su cantidad de armamentos, no, señores, en su ética. Unos tienen ética protestante, otros tienen esta ética católica. Esos son los tres elementos
que sí vale la pena tener en cuenta en esta clase la política como vocación, los liderazgos y por supuesto esta necesidad de contemplar esta ética, la ética protestante.